Isabela Montoya apenas podía controlar la yegua. Ramas desgarraban su vestido, el viento silbaba como cuchillos, y detrás de ella resonaban cascos que no existían. ¿Imaginación? ¿O los rastreadores enviados por su padre? El corazón le latía como un tambor de guerra. La luna se ocultaba tras nubes densas, cuando el galope de un caballo retumbó en la vereda estrecha. A cada curva sentía que una sombra iba a surgir de entre los matorrales. Una voz interior le gritaba que regresara al fuerte, que la obediencia era su único refugio. Pero otra, más intensa, la empujaba a seguir hasta el cañón escondido, hacia aquel rincón donde el murmullo del agua prometía libertad y peligro. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Isabela detuvo la yegua al borde del acantilado. El aire nocturno de la Sierra Madre olía a tierra húmeda y resina de pino. Tenía apenas 18 años y ya sentía el peso de una vida trazada por otros. Hija del coronel Esteban Montoya, su destino parecía escrito entre paredes de adobe, banquetes militares y un matrimonio con un oficial que ni siquiera amaba. Se bajó con rapidez, ocultando a la yegua bajo las ramas. El estrépito de los cascos había cesado, pero su miedo persistía. Caminó hacia la cascada que conocía en secreto, un santuario escondido donde el agua caía desde lo alto como una cortina de plata. Ahí, lejos de los ojos vigilantes, podía respirar. Se acercó a la poza. El agua resplandecía con la luz temblorosa de la luna. Isabela se inclinó, dejó que el frío la despertara, y suspiró. Fue entonces cuando sintió la presencia. Unos ojos la observaban desde la espesura. No era un soldado, no era un campesino, era un hombre de piel cobriza, torso desnudo, trenza negra adornada con una pluma de águila. Llevaba un cuchillo colgado al cinto y en el pecho un amuleto con cuentas de colores. Su mirada era tan penetrante como el cielo nocturno. «Estas son aguas sagradas», dijo en un castellano firme, con un acento extraño pero claro. «¿Por qué te bañas aquí?» Isabela se tensó. Cada lección de su padre le ordenaba gritar, huir, considerarlo enemigo. Sin embargo, algo la mantuvo inmóvil. «No lo sabía», respondió con voz temblorosa. «Si lo deseas, me marcho». El guerrero no dio un paso, solo ladeó la cabeza como si midiera su valor. «Eres hija de los soldados. ¿No tienes miedo de mí?» La joven alzó el mentón, sorprendida de su propio atrevimiento. Debería, pero no. Un silencio pesado cayó entre ellos, roto solo por el rugido del agua. En la distancia, un coyote aulló. El guerrero finalmente dijo: «Me llaman Tawí Redbird». Isabela tragó saliva. El nombre resonó en su mente como un presagio. Isabela Montoya. El rostro del apache se endureció al oírlo. «Tu padre es el coronel, el hombre que caza a los míos». La muchacha sintió un nudo en el pecho. «Yo no soy mi padre», replicó con firmeza. «No creo que los apaches sean animales, como él dice». Tawí la observó con intensidad, como si quisiera desentrañar si sus palabras eran verdad o un simple desafío. Al cabo de unos segundos, sacó de su bolsa una piedra turquesa pulida y la extendió hacia ella. «Protección contra los espíritus del agua», explicó. Isabela dudó, pero sus dedos rozaron los de él al recibir la piedra. Un estremecimiento recorrió su piel. El contacto fue breve, pero suficiente para encender una chispa peligrosa. El apache dio un paso atrás. «No deberías volver. Tu gente y la mía están en guerra». Isabela lo miró con súplica. «¿Y si regreso mañana?» Tawí giró apenas el rostro, los ojos brillando en la penumbra.
Entonces será porque los espíritus así lo quisieron. Y se desvaneció entre los árboles, tan silencioso como un puma. Isabela permaneció junto a la cascada, con la turquesa apretada contra su pecho. Una certeza la invadía. Aquel encuentro había marcado un antes y un después. Por primera vez, sentía que el futuro no estaba escrito por su padre ni por los oficiales del fuerte, sino por un secreto compartido con un guerrero enemigo. Montó de nuevo su yegua y emprendió el regreso. Las luces del fuerte brillaban a lo lejos, frías y disciplinadas. En su corazón, sin embargo, latía un fuego nuevo. No podía saberlo entonces, pero esa noche había sellado un juramento invisible que la acompañaría durante años. La promesa de un amor imposible que desafiaría a familias, ejércitos y destinos. Y mientras las sombras de la Sierra Madre se cerraban tras ella, Isabela Montoya escuchó de nuevo, como un eco, la voz de Tawí Redbird. Si regresas mañana, será porque los espíritus lo quieren. La mañana siguiente, el sol caía como brasas sobre las murallas del fuerte. Isabela Montoya caminaba por el patio con el porte altivo que había aprendido de su padre, pero en su interior reinaba un torbellino. Apenas había dormido. La imagen del guerrero apache seguía viva en sus pensamientos, como un destello que se negaba a desvanecerse. La piedra de turquesa colgaba ahora de un cordón oculto bajo su vestido, tan cerca del corazón que parecía arder. El coronel Esteban Montoya, rígido como siempre, repasaba órdenes con sus oficiales. Isabela fingía escuchar, aunque en realidad no atendía a las conversaciones militares. Su mente regresaba una y otra vez a la cascada. Una fuerza inexplicable le exigía volver, a pesar del peligro. Por la tarde, aprovechando que los soldados patrullaban al norte, tomó la excusa de visitar a Sor Teresa, la anciana monja que atendía la pequeña capilla del pueblo. Nadie sospechó, pues era costumbre que Isabela buscara consuelo espiritual allí. Sor Teresa la recibió con una sonrisa cansada. «Hija, tus pasos suenan inquietos. ¿Qué secretos guardas?» Isabela titubeó, incapaz de confesar lo ocurrido. Pero la mirada sabia de la monja atravesaba sus dudas. «No sé qué camino es mío, Sor Teresa. Siento que lo que mi padre quiere no es lo que yo deseo». La monja acarició sus manos. El corazón de una mujer no se doma con uniformes, ni con órdenes. Escucha, Isabela. El destino no siempre obedece al miedo. Las palabras resonaron con fuerza. Cuando salió de la capilla, la decisión ya estaba tomada. Regresaría a la cascada. El sendero hacia el cañón se extendía bajo la luz dorada del atardecer. La naturaleza la envolvía con un canto de insectos y el rumor lejano del agua. A cada paso, el pulso de Isabela se aceleraba. No sabía si Tawí aparecería, pero el deseo de verlo era más fuerte que cualquier advertencia. Al llegar, el espectáculo la dejó sin aliento. La cascada brillaba como una columna líquida, y junto a la poza, sentado sobre una roca, estaba él. Tawí Redbird parecía haber esperado horas. Sus ojos se iluminaron al verla, aunque su rostro permanecía severo. «Has vuelto», dijo, como si confirmara un presagio. Isabela sonrió, nerviosa. «Dijiste que, si lo hacía, era porque los espíritus lo querían». El apache asintió con gravedad. «Entonces escuchaste su voz». Durante horas conversaron. Tawí le habló de las montañas, de los senderos invisibles que su gente conocía desde generaciones, de cómo leer el cielo para prever tormentas y del poder curativo de ciertas plantas. Isabela, fascinada, escuchaba como si cada palabra abriera una puerta nueva. A cambio, ella compartió pasajes de libros que había leído en secreto en la biblioteca del fuerte. Poemas, relatos de tierras lejanas
historias de héroes que desafiaban a imperios. Tahui, aunque no entendía todas las referencias, se deleitaba con el brillo de sus ojos al narrarlas. Ambos se dieron cuenta de que no solo compartían curiosidad, sino también la misma hambre de libertad. La noche cayó, y las sombras de los pinos envolvieron el cañón. Antes de marcharse, Tahui tomó una rama y dibujó sobre la arena un círculo atravesado por una línea. Este es el signo de los que caminan entre dos mundos. Así eres tú, Isabela, no del todo de tu gente, y aún no parte de la mía. Ella contempló el símbolo y lo sintió verdadero. Quizás algún día encuentre dónde pertenezco. Él la miró con intensidad. Quizás, o tal vez inventes tu propio lugar. Al volver al fuerte, la esperaba María Jacinta, la criada que había cuidado de ella desde niña. «Señorita, ¿dónde ha estado? Su padre preguntó por usted», exclamó con voz entrecortada. Isabela inventó una excusa sobre la capilla. María la observó en silencio, notando un brillo diferente en sus ojos. Aunque no preguntó más, en su interior surgió un presentimiento inquietante. Algo nuevo había comenzado. Esa noche, mientras el coronel Montoya discutía planes de patrullaje con sus oficiales, uno de ellos mencionó rumores de un joven apache que rondaba las cercanías del cañón. El coronel frunció el ceño. «Redbird, ese nombre vuelve a aparecer. No descansaré hasta verlo encadenado». Isabela sintió un escalofrío. Guardó silencio, pero en lo profundo de su alma supo que la amenaza se cernía cada vez más cerca. Así, entre secretos compartidos y la sombra creciente de la guerra, la relación entre Isabela y Tahui empezó a tejer un lazo peligroso. Un lazo que pronto los llevaría a una noche donde promesas y destinos quedarían sellados para siempre. La luna llena ascendía sobre las montañas como un disco de fuego pálido. El valle entero parecía detenido, envuelto en un silencio espeso que solo rompía el rugido constante de la cascada. Isabela Montoya caminaba con paso acelerado, la respiración agitada y las manos temblorosas, no por miedo, sino por la certeza de lo que estaba a punto de ocurrir. Desde hacía días, su vida se había transformado en un torbellino de encuentros furtivos con Tahui Redbird, cada uno más intenso, cada uno más imposible de olvidar. El aire estaba impregnado de pino y humedad. El reflejo de la luna se deslizaba sobre el agua, iluminando el claro donde él ya la esperaba. El apache estaba de pie, erguido, con el torso descubierto y el cabello oscuro cayendo sobre los hombros. En sus ojos brillaba un fuego que ni la guerra ni el odio podían apagar. «Sabía que vendrías», dijo él en voz baja, como si hubiera leído sus pensamientos. Isabela se detuvo a unos pasos, luchando contra la tormenta que la desgarraba por dentro. «No debí venir, pero no podía evitarlo». El silencio entre ellos se cargó de electricidad. Ninguno se movía, ninguno hablaba, hasta que finalmente Tahui extendió una mano hacia ella. La muchacha dudó apenas un instante, y luego dio un paso adelante, sintiendo cómo cada fibra de su cuerpo la empujaba hacia él. El contacto fue breve, pero suficiente para quebrar las últimas murallas. En un gesto repentino, Tahui la atrajo hacia sí, y ella no ofreció resistencia. El abrazo fue intenso, casi salvaje, y en ese instante ambos comprendieron que ya no había vuelta atrás. «Te amo», susurró Isabela contra su pecho. Las palabras prohibidas y ardientes resonaron bajo la cascada como un eco sagrado. Tahui inclinó la frente contra la de ella. «Entonces los espíritus nos han unido. Ni tu padre, ni los soldados, ni la muerte podrán separarnos». Esa noche, bajo la mirada de la luna, entregaron sus corazones y sus cuerpos. Cada caricia fue un desafío a las reglas, cada beso, una protesta contra las cadenas de la sociedad.
El agua helada corría a sus pies, pero el calor que los envolvía era abrasador. Isabela sintió que, por primera vez en su vida, pertenecía a un lugar, a alguien, a un destino que ella misma había elegido. Tagui, a su vez, descubrió en esa mujer mestiza de espíritu rebelde una razón para luchar más allá de la guerra, un refugio en medio del caos. Horas después, tendidos sobre la hierba húmeda, Tagui extrajo una pequeña bolsa de cuero de su cinturón. De ella sacó un colgante de hueso tallado en forma de halcón. «Este amuleto me protege en la batalla», explicó. «Ahora te pertenece». Isabela lo tomó con reverencia, sintiendo el peso no del objeto, sino del compromiso que implicaba. «¿Qué significa esto para ti?», preguntó con voz temblorosa. «Significa que algún día volveré. Cuando las montañas estén libres de sangre y las lanzas descansen, regresaré a buscarte. Te lo juro por mis ancestros y por esta tierra». Las lágrimas nublaron los ojos de Isabela. «¿Y si no vuelves? ¿Y si la guerra te arrebata de mí?». Tagui acarició su mejilla con ternura inesperada. «Entonces el viento llevará mi espíritu hasta ti, y cada vez que escuches la cascada, sabrás que sigo contigo». Se besaron de nuevo, como si quisieran grabar en sus almas el recuerdo de esa noche. Era un juramento, un pacto secreto entre dos mundos enfrentados. Cuando la madrugada tiñó de gris el horizonte, Tagui se levantó. La mirada de Isabela se llenó de angustia. «¿Ya te vas?». «Debo hacerlo. Si los soldados me encuentran aquí, todo terminará antes de comenzar». Isabela asintió, aunque el dolor le atravesaba el pecho. «Entonces prométeme que volverás». Tagui la miró con solemnidad. «Volveré, pase lo que pase, aunque pasen los años». Ella apretó el amuleto contra su corazón, jurando en silencio esperarle hasta el último aliento. Isabela regresó al fuerte antes de que el sol se alzara del todo. María Jacinta la esperaba en la puerta de su habitación, con los ojos cargados de sospecha. «Señorita, ¿dónde ha estado?». Isabela fingió cansancio. Solo necesitaba aire fresco, pero Jacinta no quedó convencida. Sabía que algo extraño ocurría, algo que podría poner en riesgo no solo a su joven señora, sino a toda la hacienda. Esa misma mañana, el coronel Montoya anunció que reforzaría las patrullas. Había informes de ataques apaches cada vez más cerca. La tensión en el fuerte crecía, y el nombre de Redbeard se repetía entre los soldados como un enemigo peligroso. Mientras tanto, Isabela, en silencio, acariciaba el amuleto que ahora colgaba en su cuello junto a la turquesa. Sentía que llevaba sobre sí dos promesas, la de un guerrero apache y la de su propio corazón. Aún no lo sabía, pero esa noche bajo la luna había sellado un destino que marcaría no solo su vida, sino también la de todos los que la rodeaban. El tiempo y la guerra pondrían a prueba aquel juramento, y la espera sería larga y dolorosa. Sin embargo, la chispa ya estaba encendida, y ninguna tormenta podría apagarla. 5 inviernos habían pasado desde aquella noche bajo la cascada. El tiempo había transformado el rostro de Isabela Montoya, no en arrugas, sino en firmeza. Ahora era una mujer de 23 años, dueña de la hacienda más próspera en las afueras de Santa Rosalía del Desierto. Sin embargo, bajo su vestido de seda y su porte altivo, seguía latiendo el mismo corazón que aguardaba, paciente y obstinado, el regreso de un guerrero apache. El amanecer iluminaba los campos de maíz y los corrales de ganado. Decenas de peones trabajaban bajo las órdenes de Mateo Ríos, un hombre de confianza que había servido a la familia Montoya desde joven. Isabela recorría los establos, revisando cada detalle. Su padre, el coronel Esteban Montoya, ya no vivía en la stately hacienda.
pasaba la mayor parte del tiempo en el fuerte, obsesionado con las campañas militares contra los apaches. Eso dejaba a Isabela al mando de todo, un hecho inusual para una mujer de su época. El trabajo era duro y constante, pero lo llevaba con dignidad. Su gente la respetaba, pues no solo exigía disciplina, sino que también compartía sus dificultades. María Jacinta, su inseparable criada, la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Señorita, debería descansar más. Usted no es de hierro». Isabela sonrió, aunque en su interior una sombra persistía. Por las noches, cuando el silencio cubría la hacienda, acariciaba el amuleto de hueso en forma de halcón y la piedra de turquesa. Era como sostener un recuerdo que se negaba a morir. Álvaro, un joven peón que había crecido en la hacienda, miraba a Isabela con devoción. Aunque nunca lo decía en voz alta, su admiración rozaba el amor. Se ofrecía voluntario para los trabajos más pesados, con tal de recibir una sonrisa de ella. Sabía que su destino estaba lejos de la dueña de la tal hacienda, pero en su corazón se alimentaba una ilusión imposible. Una tarde, la tranquilidad se rompió con la llegada del capitán Rodrigo Herrera. Su uniforme impecable y sus botas brillantes contrastaban con el polvo del camino. Saludó con una reverencia exagerada, sin disimular la intensidad con que miraba a Isabela. «Señorita Montoya», dijo con voz grave, «el deber me trae hasta aquí, pero no niego que también me mueve un interés más personal». Isabela lo condujo a la sala principal, donde sirvieron vino y pan recién horneado. Rodrigo no perdió tiempo en hablar de lo que realmente lo obsesionaba. «Han pasado 5 años desde que su padre y yo conversamos por última vez sobre su futuro. Sabe bien lo que deseo. Su mano. El coronel Montoya estaría complacido de vernos unidos». Isabela lo escuchó con cortesía, aunque en su interior la respuesta ya estaba escrita. «Capitán, aprecio su interés, pero mi vida está aquí, en la hacienda. No necesito un matrimonio para cumplir con mi deber». Rodrigo apretó la mandíbula, pero sonrió con diplomacia. «La entiendo, pero también sé que la guerra es peligrosa. Una mujer sola necesita protección. Yo puedo dársela». Isabela sostuvo su mirada con firmeza. «Sé protegerme sola». Esa noche, mientras Rodrigo cenaba con el coronel en el fuerte, Isabela salió a caminar por los campos. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el murmullo del viento le recordó el rugido lejano de la cascada. En su pecho, el amuleto y la turquesa pesaban como anclas del pasado. Jacinta la alcanzó, llevando un chal para cubrir sus hombros. «Señorita, usted sigue esperándolo, ¿verdad?» Isabela no respondió. El silencio fue suficiente. «Han pasado muchos años», insistió Jacinta. «Tal vez ese apache ya...» «No digas eso», interrumpió Isabela con dureza, y luego suavizó la voz. «Yo sé que volverá». La criada suspiró. Había visto ese brillo en sus ojos demasiadas veces como para discutirlo. Mientras tanto, en el fuerte, los oficiales comentaban rumores inquietantes. Los campesinos hablaban de un guerrero apache llamado Redbird, que atacaba caravanas militares y se desvanecía en la sierra como un fantasma. El coronel Montoya escuchaba con el ceño fruncido. «Redbird, ese nombre se repite demasiado. Si es cierto, lo encontraré, y cuando lo haga, pagará caro por cada gota de sangre mexicana». Rodrigo, sentado junto a él, sonrió con frialdad. «Tal vez ese apache sea la razón por la cual su hija rechaza mis propuestas. Si lo atrapamos, no habrá sombra que interfiera entre nosotros». El coronel lo miró con severidad, pero no desmintió. De regreso en la hacienda, Isabela dormía inquieta. Los sueños la arrastraban a la cascada, donde veía a Tahuí extendiendo la mano hacia ella.
El agua se tornaba roja y la imagen se desvanecía en un eco de guerra. Despertó con el corazón desbocado y la certeza de que el destino se acercaba, inexorable. Al amanecer, cabalgó sola hasta el borde del cañón. No había señales de él, solo el rugido eterno del agua. Aún así, Isabela se arrodilló y colocó el amuleto sobre una piedra, como si fuera una ofrenda. Si estás vivo, vuelve. Si estás muerto, llévame contigo en mis sueños. El viento sopló fuerte, levantando su cabello como respuesta, y en su interior supo que la espera aún no había terminado. Ese mismo día, al caer la tarde, un jinete llegó con noticias alarmantes. Al sur, un destacamento militar había sido emboscado por apaches. Los sobrevivientes hablaban de un líder con mirada de halcón y movimientos imposibles de seguir. El nombre se repetía en susurros: Redbird. Isabela apretó el amuleto contra su pecho. El corazón le dio un vuelco. No era un sueño, no era un recuerdo, era real. Él estaba vivo. Y aunque el peligro se cernía más cerca que nunca, la esperanza volvió a encenderse en sus ojos. La hacienda despertaba con el canto de los gallos, pero aquel amanecer no traía paz. En los patios se hablaba en voz baja. 3 arrieros que habían pasado la noche en el pueblo contaban que un destacamento militar había sido atacado en el desierto. Los sobrevivientes aseguraban que los apaches los emboscaron con una estrategia tan precisa que parecía obra de un jefe experimentado. Un nombre corría de boca en boca: Redbird. Isabela Montoya escuchó los rumores mientras recorría los establos. Cada sílaba le golpeaba el pecho como un eco de la promesa hecha 5 años atrás. ¿Podría ser él? ¿O solo una coincidencia cruel? Fingió calma ante sus peones, pero sus manos temblaban mientras acariciaba el cuello de su yegua. María Jacinta la observaba de cerca. Había aprendido a leer cada gesto de su señora. En cuanto se quedaron solas, la interpeló con voz firme. «¿Ese nombre que dicen, no será el mismo que usted me mencionó aquella noche?» «No lo sé», contestó Isabela, aunque la verdad ardía en sus ojos. «Pero si lo es, significa que está vivo». Jacinta suspiró, como quien sabe que nada detendrá a una mujer enamorada. Por la tarde, el capitán Rodrigo Herrera llegó con un pequeño escuadrón. Su uniforme impecable contrastaba con el polvo del camino, y su mirada revelaba impaciencia. Saludó con exagerada cortesía y pidió hablar en privado. Una vez dentro del salón principal, no tardó en abordar el tema que traía en los labios. «Isabela, he venido a advertirle. Redbird no es un fantasma de los rumores, es real. Nuestros exploradores lo describen como un enemigo astuto, cruel, que desaparece en la sierra como un espíritu». «¿Cruel?», repitió ella, con un dejo de amargura. «¿O simplemente un hombre que lucha por los suyos?». Rodrigo entrecerró los ojos. «Usted siempre con su compasión por los salvajes. Pero debe entender, si Redbird anda cerca, no solo pone en riesgo a los soldados, también a usted y a su hacienda. Imagine lo que diría su padre si supiera que está expuesta». Aprovechando el momento, Rodrigo volvió a lo suyo. «Si aceptara mi protección, nada tendría que temer. Podría casarse conmigo y asegurar su futuro». Isabela apretó los labios, conteniendo la rabia. «Mi futuro me pertenece, capitán, y no necesito a un hombre para defenderlo». Rodrigo la miró con una mezcla de deseo y frustración. Por un instante, el silencio se volvió pesado, hasta que él golpeó con suavidad la mesa. «Lo que siente por mí puede esperar, pero lo que no puede esperar es la guerra que se avecina. Su padre recibirá pronto órdenes directas del general Velarde para capturar a ese apache, y cuando lo encuentren, no habrá clemencia».
Isabela contuvo el aliento. El nombre del general era sinónimo de dureza y sangre. Si Velarde estaba implicado, significaba que la cacería sería implacable. Al anochecer salió sola hacia los campos, con el amuleto de hueso y la turquesa colgando de su cuello. El viento soplaba fuerte, y cada sonido del desierto le parecía un presagio. Cerró los ojos y recordó la voz de Tahuí. Volveré, pase lo que pase. Ahora ese regreso parecía real, pero envuelto en peligro. Jacinta se acercó en silencio, colocando un chal sobre sus hombros. No puede seguir soñando con él, señorita. Ese hombre es buscado por su propio padre. Si lo atrapan, lo ejecutarán sin dudar. Prefiero esperarlo en silencio que aceptar un matrimonio sin amor, respondió Isabela con una determinación que sorprendió a la criada. Jacinta bajó la mirada, resignada. Sabía que la voluntad de su señora era tan fuerte como el hierro. Días después, los rumores se confirmaron. En el pueblo se decía que Redbird había atacado un convoy de suministros destinado al fuerte. Los soldados regresaron humillados, y el coronel Montoya estalló de furia. En una reunión con sus oficiales, golpeó la mesa. Este apache desafía nuestra autoridad. No descansaré hasta verlo colgado frente a la plaza. Rodrigo, que asistía a la reunión, no ocultó una sonrisa satisfecha. Déjeme encabezar la cacería, mi coronel. Prometo traerlo vivo. O muerto. Isabela escuchó aquellas palabras escondida, tras una puerta entreabierta. Su corazón se encogió, y por primera vez, el miedo superó a la esperanza. Ya no se trataba solo de un juramento bajo la luna. Ahora la vida de Tahuí pendía de un hilo entre las lanzas de su padre y la ambición de Rodrigo. Esa noche no pudo dormir. El amuleto parecía arder en su piel, recordándole que el amor y la muerte estaban a punto de cruzar sus caminos. El amanecer siguiente trajo consigo un silencio inquietante. Los campos estaban en calma, pero en el horizonte se levantaba una tormenta de arena. Isabela lo tomó como un augurio. Pronto llegaría el momento de decidir entre la obediencia a su sangre y la fidelidad a su corazón. Y mientras acariciaba la turquesa contra su pecho, supo que la chispa que había encendido 5 años atrás estaba a punto de convertirse en fuego. La tormenta llegó al caer la noche, anunciada por un viento que azotaba las ventanas de la hacienda y hacía crujir las vigas como si fueran huesos. El cielo rugía con truenos y relámpagos que iluminaban los campos en destellos breves y cegadores. Isabela Montoya caminaba sola por el corredor principal, con la lámpara temblando entre sus manos. Había intentado distraerse con los libros de la biblioteca, pero la inquietud en su pecho era insoportable. Algo estaba por ocurrir. Lo sentía en cada fibra de su ser. María Jacinta le suplicó que no saliera de su habitación. «Es peligroso andar por la casa con esta tempestad, señorita». «El peligro ya está aquí», replicó Isabela, sin apartar la vista de la puerta que se agitaba por la fuerza del viento. Era como si la tormenta trajera consigo una presencia largamente esperada. Un trueno más fuerte que los anteriores sacudió la noche, y entonces lo vio. A través de la lluvia, un jinete avanzaba hacia la hacienda. La silueta recortada por los relámpagos era inconfundible. Torso erguido, melena larga, movimientos felinos. Isabela dejó caer la lámpara y corrió hacia la entrada. El portón se abrió de golpe, y el agua empapó el suelo de piedra. Allí estaba Tahuí Redbird. Sus ropas estaban destrozadas, y la sangre manchaba su brazo izquierdo. El brillo de sus ojos, sin embargo, era más intenso que cualquier relámpago. «He vuelto», dijo con voz ronca, antes de desplomarse en sus brazos. Isabela gritó por ayuda.
y Jacinta acudió de inmediato. Con esfuerzo, lo llevaron hasta una habitación apartada. La lluvia golpeaba los cristales como si quisiera arrancarlos, pero adentro reinaba un silencio absoluto, roto solo por la respiración agitada del apache. Jacinta, aterrada, murmuró: «Señorita, su padre lo matará si descubre que está aquí». «Entonces nadie debe saberlo», respondió Isabela con firmeza. Pasó la noche entera curando las heridas de Tahuí. Usó hierbas que él mismo le había enseñado a reconocer años atrás, mezcladas con ungüentos que Jacinta preparó en silencio. Cada vez que la fiebre lo hacía delirar, pronunciaba su nombre. Isabela sentía que el juramento bajo la luna se renovaba con cada palabra susurrada. Cuando el amanecer llegó, la tormenta había cesado. Tahuí abrió los ojos, febriles pero conscientes. «Sabía que me esperarías. Y yo sabía que volverías», contestó ella, con lágrimas en los ojos. El reencuentro fue un bálsamo, pero también una herida. Ambos comprendían que estaban atrapados en medio de un peligro inminente. Durante los días siguientes, Tahuí se recuperó en secreto. Mateo Ríos, leal administrador de la hacienda, descubrió la presencia del apache una mañana y exigió explicaciones. Isabela, con voz firme, confesó la verdad. Mateo la miró con incredulidad, pero finalmente asintió. «Si usted lo protege, yo también. Pero debe saber que los soldados merodean cerca. Rodrigo Herrera no descansará hasta encontrarlo». La tensión creció. El coronel Montoya enviaba patrullas diarias a los alrededores, y Rodrigo apareció en la hacienda con el pretexto de inspeccionar la seguridad. Sus ojos parecían escrutar cada rincón, como un halcón buscando presas. «He recibido informes de que Redbird ha sido visto en esta zona», dijo con voz cargada de intención. «¿Ha notado algo extraño, señorita Montoya?» Isabela contuvo la respiración, pero sostuvo su mirada con serenidad. «Nada fuera de lo común, capitán. Solo la tormenta». Rodrigo no quedó satisfecho, y al marcharse murmuró en voz baja: «Tarde o temprano, la verdad sale a la luz». Aquella noche, Isabela y Tahuí se encontraron en la terraza trasera de la hacienda. La luna brillaba entre nubes dispersas, reflejándose en el amuleto que ella llevaba al cuello. «No puedo quedarme mucho tiempo», dijo él. «Mis enemigos acechan en cada sombra. Pero no podía huir sin verte, sin cumplir mi promesa». «No hables de huida», lo interrumpió Isabela. «Esta es tu casa, aunque el mundo entero quiera negarlo». Tahuí acarició su rostro con ternura. «Mi casa está donde tú estés, pero también debo proteger a los míos. Cada día que paso aquí, tu familia corre más peligro». «¿Y qué hay de mi corazón?», preguntó ella con voz quebrada. «¿Lo dejarás otra vez a la deriva?». Él guardó silencio, mirando las montañas en la distancia. Sabía que tarde o temprano tendría que decidir: seguir siendo líder de su gente o entregarse por completo al amor prohibido. Pero esa noche eligió el presente. La abrazó con fuerza, como si quisiera grabar en su memoria cada latido. Desde la ventana, Jacinta los observaba con angustia. Amaba a Isabela como a una hija, y presentía que este amor los llevaría a un abismo. En su interior, luchaba entre la lealtad a su señora y la necesidad de protegerla de una desgracia segura. La calma fue breve. A la mañana siguiente, un mensajero llegó con noticias urgentes. El general Velarde había ordenado un operativo masivo en la región para capturar a Redbird. Decenas de soldados se desplegarían en cuestión de horas. La hacienda se encontraba justo en medio de la ruta de cacería. Isabela comprendió que el tiempo se había agotado. Miró a Tahuí y en sus ojos vio el reflejo de lo inevitable. Tendrían que huir. El juramento bajo la luna ya no era suficiente.
Ahora necesitaban un plan para sobrevivir. La decisión se selló con un silencio compartido. El viento soplaba fuerte otra vez, como anunciando nuevas tormentas. Y mientras Isabela apretaba el amuleto contra su pecho, supo que lo que venía sería aún más peligroso, porque la traición y la lealtad se pondrían a prueba en cada rincón de la hacienda. La tensión se podía cortar en el aire. Desde que Tahuí Redbird había llegado herido a la hacienda, cada rincón parecía cargado de secretos. Isabela lo ocultaba en una habitación apartada, lejos de las miradas curiosas, pero la presencia del apache se hacía sentir en todo, en los pasos furtivos por los pasillos, en el murmullo nervioso de Jacinta, en la vigilancia discreta de Mateo Ríos. María Jacinta, aunque había jurado guardar silencio, no lograba conciliar el sueño. Veía en su señora una obstinación peligrosa, una fe ciega en un amor que podía arrastrarla a la ruina. Una noche, incapaz de soportar más la angustia, tomó pluma y papel y escribió una carta breve dirigida al coronel Montoya. No reveló todos los detalles, pero insinuó que su hija corría un riesgo por la cercanía de alguien indeseable. Selló la carta con manos temblorosas y la entregó a un mensajero de confianza, convencida de que hacía lo correcto. Isabela, ajena a aquella traición silenciosa, pasaba las noches junto a Tahuí, cuidando de sus heridas. El apache, aunque recuperaba fuerzas, no podía ocultar su impaciencia. «Debo regresar a la sierra», decía con firmeza. «Mis hermanos me necesitan». «Y yo te necesito aquí», respondía ella, con un hilo de voz. Ambos sabían que el tiempo se agotaba, que la calma era apenas una tregua. Al amanecer, Rodrigo Herrera regresó a la hacienda acompañado de un grupo de soldados. Su excusa fue revisar la seguridad del lugar, pero su mirada inquisitiva lo delataba. Caminaba con pasos lentos, rozando con los dedos las paredes, como si pudiera oler los secretos ocultos tras ellas. «Señorita Montoya», dijo con voz seca, «los informes del general Velarde son claros. Redbird ha sido visto muy cerca de aquí. ¿Está segura de que no hay nada extraño en su hacienda?» Isabela sostuvo su mirada con una calma que le costaba mantener. «Segura, capitán. Aquí no encontrará lo que busca». Rodrigo sonrió con frialdad, convencido de que ella ocultaba algo. Mientras los soldados inspeccionaban los establos, Álvaro, el joven peón, descubrió a Tahuí moviéndose por el corral trasero en busca de aire fresco. El apache lo encaró, dispuesto a defenderse si era necesario. Pero Álvaro no gritó, no corrió. Sus ojos reflejaban confusión y dolor. «¿Así que es usted Redbird?» «Soy Tahuí», respondió el apache, sin bajar la guardia. Álvaro bajó la mirada. Había comprendido que el hombre al que Isabela esperaba durante años estaba frente a él. La rabia del amor no correspondido lo atravesó, pero la lealtad pesaba más. «No diré nada. Solo no la hagas sufrir». Ese gesto selló una alianza frágil, hecha de celos y de respeto, que marcaría el destino de todos. Al caer la tarde, llegó la respuesta del coronel Montoya. La carta de Jacinta lo había alertado, y con furia ordenó una inspección inmediata en la hacienda. «Si mi hija se atreve a desafiar mi autoridad, yo mismo desenmascararé su locura», bramó ante sus oficiales. Rodrigo, al escucharlo, sonrió satisfecho. Por fin tendría la oportunidad de arrancar la verdad y, de paso, destruir a su rival. Isabela supo de la inminente llegada de su padre gracias a Mateo Ríos, quien había interceptado a un soldado indiscreto en la cantina. Corrió a la habitación donde Tahuí descansaba. «Debemos irnos esta misma noche. Si mi padre llega, no habrá lugar seguro para ti». Tahuí asintió. Su rostro endurecido mostraba la resignación de un hombre acostumbrado a huir. «No será fácil. Ellos conocen cada camino.
Necesitamos ayuda. Fue entonces cuando Álvaro se ofreció. Conozco veredas que ni los soldados patrullan. Yo los guiaré hasta la sierra. Isabela lo miró con gratitud, aunque percibió la amargura oculta en su voz. El sacrificio del muchacho, enamorado en silencio, era una daga invisible que ella no podía sanar. Mientras organizaban la fuga, Jacinta observaba todo con el alma desgarrada. Había intentado salvar a su señora, pero ahora comprendía que su carta solo había traído más peligro. Se juró a sí misma protegerla, aunque el precio fuera la condena eterna. La noche cayó sobre Santa Rosalía, y con ella el plan se puso en marcha. Tahuí, aún debilitado, montó a caballo junto a Isabela. Álvaro y Mateo los acompañaban, cada uno preparado para distraer a los soldados en caso de persecución. El viento soplaba fuerte, arrastrando consigo la promesa de una tormenta lejana. En el fuerte, el coronel Montoya ya había ordenado a sus hombres cabalgar hacia la hacienda. Rodrigo iba al frente, con la mirada encendida por una mezcla de ambición y celos. Sabía que estaba a punto de descubrir la verdad. Isabela, mientras apretaba el amuleto de hueso contra su pecho, comprendió que el destino ya estaba escrito. La lealtad y la traición se enfrentarían esa misma noche, y solo el amanecer revelaría quién lograría escapar de la trampa tendida por la sangre y por el odio. La noche estaba cerrada, sin luna, apenas iluminada por las brasas lejanas de un relámpago perdido en la sierra. El aire olía a tierra húmeda y a peligro, como si cada sombra ocultara a un enemigo. Isabela Montoya cabalgaba junto a Tahuí Redbird, el corazón golpeándole en el pecho como un tambor de guerra. Detrás de ellos, Mateo Ríos y Álvaro escoltaban con rostros tensos. Habían dejado la hacienda en silencio, aprovechando que los soldados del coronel Montoya aún no habían llegado. Pero sabían que el margen era estrecho. En cualquier momento, el ruido de los cascos podría alcanzarlos. El plan era sencillo y arriesgado. Seguirían un sendero oculto que bordeaba el río, y luego internarse en la sierra por un cañón estrecho que solo Álvaro conocía. Él había jugado en esos parajes de niño, y sabía de un paso escondido que podía llevarlos hacia los territorios donde los soldados evitaban entrar, por miedo a las emboscadas apaches. La mirada del joven era dura, consciente de que guiaba a la mujer que amaba hacia los brazos de otro hombre. Aún así, no titubeaba. Durante la primera hora avanzaron en silencio, apenas interrumpido por el crujido de ramas y el chapoteo del agua cuando cruzaban arroyos poco profundos. Tahuí, aunque debilitado por sus heridas, mantenía la vista fija hacia adelante. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que la huida era necesaria, que no podía arriesgar la vida de Isabela bajo el techo de su enemigo. Pero en su interior ardía otra llama, la rabia de abandonar el refugio que por un instante había parecido hogar. A mitad del camino, el sonido lejano de cascos rompió la calma. Rodrigo Herrera y sus hombres habían llegado a la hacienda y descubierto la fuga. Ahora los perseguían con furia. ¡Más rápido!, gritó Mateo, azuzando a su caballo. El grupo se internó en un terreno pedregoso, donde las rocas dificultaban el galope. Álvaro se volvió hacia Isabela. «Conozco un atajo, pero alguien debe quedarse para confundirlos. Si nos siguen a todos, no llegaremos al cañón». Isabela quiso protestar, pero el brillo en los ojos del muchacho la detuvo. Entendió sin palabras el sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Álvaro sonrió con tristeza. Siempre supe que su corazón le pertenecía a él. No me lo llevo conmigo, solo quiero darle la oportunidad de vivir. Sin esperar respuesta, giró su caballo y se lanzó hacia el este.
gritando y golpeando piedras con su lanza improvisada para dejar un rastro falso. El estruendo atrajo de inmediato a los soldados, que se dividieron en dos grupos. Rodrigo, enfurecido, ordenó seguir el rastro de Álvaro. «¡No los dejen escapar!», vociferaba. Isabela lloraba en silencio mientras cabalgaba, sabiendo que el joven había sellado su destino. Tagüí posó una mano sobre la suya. «Honraremos su valentía. Su sacrificio no será en vano». El camino hacia el cañón se volvió cada vez más estrecho. Los caballos resbalaban entre las rocas y el viento aullaba como si la montaña quisiera advertirles del peligro. En un recodo apareció un pequeño grupo de apaches. Isabela se tensó, temiendo una emboscada, pero Tagüí levantó la mano en señal de paz. Una mujer de rostro firme y mirada penetrante salió al frente. Era Naliná, prima de Tagüí. «Te creí muerto», dijo en su lengua, que Isabela apenas comprendía. «Casi lo estuve», respondió él, «pero ahora no viajo solo. Necesito tu ayuda». Naliná observó a Isabela con desconfianza, como si midiera su valor. Finalmente asintió. «El paso está vigilado. Los soldados saben que intentarías huir por aquí. Pero hay otro sendero más alto, difícil, casi imposible para caballos. Si confías en mí, los guiaré». El grupo aceptó sin dudar. Dejaron a un lado los animales y continuaron a pie, arrastrando apenas lo necesario. La subida fue brutal. Piedras sueltas, precipicios que parecían tragarse la luz y un frío que calaba hasta los huesos. Isabela, agotada, estuvo a punto de desfallecer varias veces, pero Tagüí la sostenía con una fuerza que parecía provenir de los mismos espíritus de la montaña. Mientras tanto, Rodrigo Herrera descubrió el engaño de Álvaro. El cuerpo del joven fue hallado horas más tarde, atravesado por lanzas, pero con una expresión desafiante, como si aún muerto se burlara de sus perseguidores. La furia del capitán se volvió incontrolable. «Redbeard no escapará», rugió. «Juro que lo traeré ante el coronel, aunque tenga que incendiar cada valle de esta maldita sierra». Cuando el amanecer comenzó a teñir el horizonte de tonos rojizos, Isabela y Tagüí alcanzaron la cima del paso. Desde allí se extendía ante ellos un paisaje inmenso, montañas interminables, valles ocultos, territorios donde la ley del coronel Montoya no alcanzaba. Naliná levantó el brazo, señalando hacia el sur. «Allí encontrarán un valle escondido. Nadie se atreve a entrar porque dicen que está protegido por los espíritus del agua. Es un refugio seguro, si saben respetarlo». Isabela, agotada y cubierta de polvo, sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Por fin veía una salida, un destino posible. Tagüí la abrazó y en ese instante comprendió que el sacrificio de Álvaro, la lealtad de Mateo y la guía de Naliná habían hecho posible ese momento. Sin embargo, la persecución no había terminado. Rodrigo aún estaba tras ellos, y el coronel Montoya no descansaría hasta borrar cualquier rastro de deshonra. La libertad estaba cerca, pero aún debían alcanzarla con sus propias manos. Mientras descendían hacia el valle, Isabela apretó el amuleto de hueso contra su pecho y murmuró en silencio una oración. Que el sacrificio de los caídos los acompañara y que el amanecer no trajera nuevas sombras. Lo que aguardaba en ese valle oculto no era solo un refugio, era la promesa de un nuevo comienzo, el nacimiento de una vida lejos del odio y la guerra. Pero para alcanzarlo, aún debían desafiar la voluntad del destino. El sol caía a plomo sobre las cumbres de la Sierra Madre, cuando Isabela, Tagüí, Mateo y Naliná alcanzaron el sendero final que conducía al valle oculto. Habían pasado 2 días de marcha incansable, con el polvo pegado a la piel y la fatiga marcando cada paso. Sin embargo,
Al llegar a la cima de un risco, el paisaje que se abrió ante sus ojos borró de golpe el cansancio. Frente a ellos se extendía un valle fértil, escondido entre paredes de piedra tan altas que parecían tocar el cielo. Un río cristalino lo atravesaba de norte a sur, y a su alrededor crecían huertos naturales de maíz silvestre, agaves y frutales. El lugar parecía intocado por el tiempo, un refugio secreto guardado por los espíritus. Isabela se llevó la mano al pecho, donde el amuleto colgaba junto a la turquesa. «Es hermoso», murmuró con la voz quebrada. Taui la tomó de la mano, y sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y alivio. «Aquí soñé traerte. Antes de conocerte ya había recorrido este valle. Lo preparé como un refugio para los míos, pero nunca pensé que se convertiría en el destino de nuestro amor». Descendieron por un sendero estrecho hasta llegar al río. El agua corría fresca y limpia. Al sumergir sus manos, Isabela sintió que la fatiga desaparecía. Mateo, aunque agotado, sonrió al ver el paisaje. Aquí ningún soldado se atrevería a buscarlos. Es demasiado remoto. Nalina asintió con seriedad. Los ancianos dicen que este valle está protegido. Los que lo habitan con respeto nunca carecerán de alimento. Pero si lo profanan, el agua se seca. Durante los primeros días, se dedicaron a levantar un refugio con troncos y piedra. Taui trabajaba con la energía de un hombre renacido, enseñándole a Isabela cómo reforzar los muros con barro y ramas. Ella, que había crecido rodeada de comodidades, descubría ahora la dureza de la vida en la sierra, pero también una libertad que jamás había sentido. Cocinaba con lo que recogían, lavaba la ropa en el río y aprendía a reconocer plantas medicinales. Cada nueva tarea la acercaba más a Tawi, como si compartieran un mismo destino tejido con esfuerzo. Por las noches, alrededor de una hoguera, Nalina contaba historias de los ancestros apaches. Narraba cómo el cielo se pobló de estrellas cuando una mujer guerrera sacrificó su vida para salvar a su pueblo, o cómo los espíritus del río castigaban a quienes mentían con palabras vacías. Isabela escuchaba con fascinación, sintiéndose parte de un mundo que antes le habían pintado como salvaje y peligroso. Mateo, en cambio, se mantenía silencioso. Sabía que su lugar estaba entre los campos de la hacienda, pero permanecía allí por lealtad a Isabela. El recuerdo del sacrificio de Álvaro pesaba en su conciencia, y a menudo se alejaba para rezar en soledad. Con el paso de las semanas, la vida en el valle adquirió un ritmo propio. Isabela y Tawi sembraron juntos, recogieron frutos y construyeron un corral pequeño para cabras que Nalina consiguió de un clan aliado. El amor entre ellos se consolidó en lo cotidiano, en la manera en que él cargaba agua para aliviarle el trabajo, en cómo ella curaba sus heridas con paciencia, en las risas compartidas al contemplar los atardeceres sobre las montañas. Una tarde, Isabela sintió un malestar extraño, y Jacinta, que había seguido con ellos pese a todo, notó lo evidente. «Señorita, usted espera un hijo», susurró, con una mezcla de temor y alegría. La noticia cayó como un rayo en el corazón de Isabela. Miedo por el futuro, pero también esperanza. Cuando se lo confesó a Tawi, él la estrechó contra su pecho. «Nuestro hijo será la prueba de que dos mundos pueden unirse. Un nuevo espíritu que llevará en su sangre el valor de ambos». El embarazo llenó de luz el refugio. Cada día, Tawi dedicaba más esfuerzo a reforzar la cabaña, a preparar leña y reservas de comida. Isabela, aunque limitada por el cansancio, participaba con entusiasmo, bordando mantas con símbolos que Sor Teresa le había enseñado en su niñez. Era como tejer un puente entre su pasado y el nuevo hogar.
Sin embargo, la amenaza seguía acechando. Desde la cima de las montañas, Mateo divisó una tarde columnas de humo. Sabía que eran señales de patrullas. El coronel Montoya y Rodrigo Herrera no habían renunciado a la cacería. Aunque el valle permanecía oculto, el peligro podía aparecer en cualquier momento. Esa noche, alrededor del fuego, Mateo habló con franqueza. No podrán quedarse escondidos para siempre. Algún día los soldados darán con ustedes. Debemos pensar en cómo defendernos. Tahuí asintió con gravedad. El valle nos protege, pero no es invencible. Si llegan, no huiremos otra vez. Este será nuestro hogar, y aquí resistiremos. Isabela lo miró con miedo y determinación. La idea de perder lo que habían construido la aterraba, pero también sabía que no podía vivir eternamente huyendo. Puso una mano sobre su vientre y dijo con firmeza: «Entonces lucharemos juntos, por nuestra familia, por este valle, por nuestro derecho a existir». El amanecer siguiente trajo un silencio inquietante. Los pájaros callaron, y el aire parecía más denso. Isabela comprendió que se acercaba la prueba definitiva. La vida que habían construido en el valle debía enfrentarse tarde o temprano a la sombra de quienes los perseguían. Y mientras acariciaba el amuleto de hueso, supo que el destino los había llevado hasta ese lugar no solo para ocultarse, sino para demostrar que el amor podía resistir la tormenta. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo presintiera la sangre que estaba por derramarse. En el valle oculto, Isabela Montoya despertó con el corazón inquieto. El silencio era demasiado profundo. Ni los pájaros cantaban. Al salir de la cabaña, encontró a Tahuí Redbird ya en pie, con el arco en la mano y la mirada fija en las montañas. Mateo Ríos y Nalina lo acompañaban, tensos, como si hubieran esperado toda la noche aquel momento. «Están cerca», dijo Tahuí con voz grave. Nadie preguntó cómo lo sabía. El aire mismo parecía cargado de presagios. Al poco tiempo, el eco de cascos rompió la calma. Una columna de soldados descendía por las laderas, guiados por Rodrigo Herrera. A su lado cabalgaba el coronel Esteban Montoya, con la frente dura y los ojos encendidos por la furia. Venían armados y decididos. El escondite había sido descubierto. Isabela sintió que las piernas le flaqueaban, pero apretó el amuleto contra su pecho. No podía huir más. Su hijo estaba creciendo en su vientre, y aquel valle se había convertido en su hogar. Era hora de enfrentar al destino. Tahuí reunió al pequeño grupo y habló con serenidad. «No somos muchos, pero conocemos el terreno. Usaremos el río y los riscos para defendernos. Si caemos, caeremos como libres». Mateo asintió, empuñando una lanza improvisada. Nalina se ajustó el arco, lista para cubrir cada flanco. Jacinta, temblorosa, rezaba en silencio, suplicando a la Virgen y a los espíritus del agua por la vida de los que amaba. La primera escaramuza estalló cuando los soldados intentaron cruzar el río. Flechas lanzadas desde lo alto de las rocas los obligaron a retroceder. Rodrigo gritaba órdenes, enfurecido, mientras el coronel avanzaba con obstinación, convencido de que su hija estaba allí. El fragor de la batalla resonó por todo el valle. Isabela, desde la cabaña, preparaba vendas y agua, pero cuando escuchó los gritos de su padre llamándola por su nombre, salió al claro. «¡Isabela!», rugió el coronel. «Sal de ahí y entrégame a ese salvaje. Todavía tienes tiempo de salvar tu honor». La joven avanzó unos pasos, con la frente erguida. «No soy prisionera de nadie. Este es mi hogar, y Tahuí es mi esposo. Lo amo, padre. Nada puede cambiarlo». El coronel palideció de rabia. «Has deshonrado mi sangre.
Prefieres la vida de una salvaje antes que el nombre de Montoya. Rodrigo, aprovechando el momento, cargó contra Tagüí con su espada desenvainada. El apache esquivó el golpe y la lucha se volvió feroz. Flechas y espadas chocaban, los gritos de hombres heridos llenaban el aire. En medio del caos, Mateo cayó atravesado por una bala, pero antes de morir, lanzó una lanza que derribó a un soldado que estaba a punto de alcanzar a Analina. El sacrificio del administrador fue rápido, pero su gesto salvó vidas. La batalla llegó a su punto álgido cuando Rodrigo acorraló a Tagüí contra un risco. «¡Esta vez no escaparás, perro!», vociferó, con los ojos desbordados de odio. Isabela gritó, pero Tagüí se lanzó contra su enemigo. La lucha cuerpo a cuerpo fue brutal. Acero contra cuchillo, fuerza contra astucia. En un movimiento final, Tagüí logró desarmar a Rodrigo y lo arrojó contra las piedras. El capitán cayó mortalmente herido, con los labios manchados de sangre y la mirada llena de incredulidad. El coronel Montoya, viendo caer a su protegido y a varios de sus hombres, levantó su espada hacia su hija. «¡Maldita seas, Isabela! Me obligas a matarte con mis propias manos». En ese instante, el trueno de un disparo resonó. La bala no salió de las armas de los soldados, sino del viejo mosquete que Jacinta había tomado con manos temblorosas. El coronel cayó de rodillas, con los ojos desorbitados, mirándola con una mezcla de furia y desconcierto. «Perdóneme, mi coronel», sollozó Jacinta. «No podía dejar que la destruyera». El silencio se apoderó del campo. Los soldados, sin líder y atemorizados, comenzaron a retirarse. Algunos ayudaron a recoger a los heridos, otros huyeron entre los árboles. El valle, aunque marcado por la sangre, seguía en pie. Isabela corrió hacia su padre moribundo. A pesar del odio que él había mostrado, una parte de ella seguía siendo hija. El coronel la miró con los ojos vidriosos. «Te perdí la noche que decidiste amar a ese hombre», murmuró antes de exhalar el último aliento. Las lágrimas corrieron por el rostro de Isabela, pero no se apartó de Tagüí, que la rodeó con sus brazos. Habían sobrevivido. El precio había sido alto, pero el futuro aún les pertenecía. Días después, el valle recuperó su calma. Enterraron a Mateo junto al río, y también a los enemigos caídos. Sobre su tumba, Isabela colocó flores silvestres y rezó por su alma leal. Jacinta, aunque atormentada por haber disparado contra el coronel, encontró consuelo en las palabras de Isabela. «Hiciste lo que mi corazón no pudo. No hay culpa en proteger la vida». Los meses pasaron, y con ellos la herida comenzó a sanar. El hijo de Isabela y Tagüí nació al inicio de la primavera, una niña de ojos brillantes y piel clara como el amanecer. La llamaron Alba, porque representaba un nuevo comienzo. El valle se convirtió en un hogar definitivo. Con el tiempo, más familias apaches y campesinos cansados de la guerra llegaron en busca de refugio. Allí aprendieron a vivir juntos, respetando la tierra y compartiendo el trabajo. Isabela se convirtió en una mujer sabia, respetada por todos, mientras Tagüí era visto como un líder justo y valiente. Las historias de su amor prohibido se esparcieron como leyenda en los pueblos cercanos. Algunos la contaban como un acto de traición, otros como un milagro. Pero para ellos no era más que la verdad de dos corazones que se negaron a obedecer al odio. Una tarde, mientras observaban a su hija jugar junto al río, Isabela tomó la mano de Tagüí. «Prometiste volver, y lo hiciste. Y aunque el camino fue doloroso, hoy tenemos lo que soñamos». Tagüí la miró con ternura. «El destino nos puso a prueba, pero el amor nos dio la fuerza para resistir». El río continuaba su curso, eterno y sereno.
El Valle Oculto guardaba ahora no solo la memoria de una batalla, sino también la certeza de que la libertad y el amor podían vencer incluso a la sangre y al rencor. Y así, con el eco de las montañas como testigo, se cerró la historia de Isabella Montoya y Tawee Redbird. Una historia de dolor y sacrificio, pero también de esperanza, donde el amor se alzó como la única verdad capaz de sobrevivir al tiempo. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.